Entonces, todas las lenguas fueron idiomas, nunca fueron palacalatimba con mutuca. Y muchas veces los predicadores dicen, sí, porque la palabra del Señor y así. Yo digo, ¿y este qué está diciendo? Se atragantó en ese momento. Entonces, si yo no tengo textos y contextos, voy a tener problemas. Hablan todos su Biblia y compartan su Biblia. Ahora, capítulo 1 de 1 Corintios. Yo voy a darle 5 minutos a las mujeres, a las damas, para que lean capítulo 1. Y me tienen que marcar los problemas que él está enfrentando en capítulo 1. No lo tienen que hacer juntos, cada uno individual. Y cuando ustedes ven un problema que él está tratando, me lo dicen. Muchachos, capítulo 2. Todo el mundo va a leer por 5 minutos el capítulo 2. Y yo voy a empezar hablando del final del capítulo 2 y pasando al capítulo 3 de 1 Corintios. Capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Los muchachos, las chicas, 1 Corintios capítulo 1. Y vayan marcando los problemas. ¿Qué es lo que le está enfrentando? ¿Qué es lo que le está diciendo? Ok, comenzamos. Ya. Muy bien. Vamos a ver las señoritas. Capítulo 1, versículo del 1 al 3. ¿Qué es lo que encuentran allí? ¿A quién fue escrita esta carta? ¿Es fuerte? Sí, ¿a quién? A la iglesia que está en Corinto. Especialmente a quiénes? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. O sea, él está poniendo la posición en que ellos están. ¿Ok? ¿Cuál es la ubicación? Creyentes, y él está diciendo que invocan el nombre del Señor Jesucristo. Muy bien. Del versículo 4 al versículo 9. A ver, ¿quién encontró en los temas que están hablando él? Señoritas. Alguien que se diga, ok, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el tema que le está tratando? ¿Nadie? Sí, fuerte. De los dones. De los dones. ¿Qué está diciendo de los dones? Que les fueron dados, que no les fueron dados, que están completos, que no están completos. ¿Qué le está diciendo? Correcto, él está diciendo, mira, tú tienes todo lo que el Señor te dio. ¿Por qué? Versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice el 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, va a venir un día en que vas a ser juzgado y seas irreprensible en ese hecho. Seguimos, capítulo 10, versículo 10 al 17. ¿El qué habla? ¿Cuál es el problema que ellos tienen? Que estaban divididos. O sea, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo que esto, yo que el otro. Entonces se dividían entre ellos. A mí me gusta fulano, a mí me gusta sultano. Hoy podríamos decirlo en un cierto modo que nosotros estamos con distintas denominaciones, que muchas veces, no todas, pero algunas predicamos lo mismo, pero estamos cada uno separados, en el sentido. Él dice, no, son solo un cuerpo, pero están divididos aún dentro de la iglesia. Así que él está atacando la división entre ellos. Y él está diciendo que eso no es correcto, porque Cristo, algunos decían, yo soy de Pablo, y otros dicen, yo soy de Cristo, soy más espiritual que tú, porque parece que el nombre hace a la espiritualidad. Y él dice, no, está mal. Del 18 hasta el 30, ¿de qué él está tratando? A ver. Hay un problema de sabiduría, hay un problema de no entendían bien lo que era la cruz de Cristo en ese sentido. Y habla de la sabiduría, que Dios escogió ¿a quién? ¿A los inteligentes o a los no inteligentes? A lo vil, a lo despreciado escogió Dios para darle el mensaje de salvación. Tú dices, qué Dios raro. ¿Tendría que usar los inteligentes? No, él no va a pelear con esa gente. En vez, el simple entiende cosas más complicadas que los sabios. Dice, espera, ¿cómo el simple, el común, la persona vil, según el concepto, puede entender más que los sabios?
no es que conoce todos los detalles de algo. Los sabios conocen mucho de átomos, de galaxias, de todo lo demás. Pero cuando van a la creación, entran en confusión. Yo digo, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Usted está loco? Sí, Señor, tanto como usted. Y la gente dice, ¿y por qué yo? Porque ustedes viven cambiando los principios. Por ejemplo, si ustedes leen las noticias, van a ver que descubrieron una mini galaxia que tiene un grande agujero negro. Pero ellos pensaban tal y tal cosa. Ahora, dice, ahora tuvimos que cambiar el concepto. Digo, viven cambiando conceptos. Ahora no es lo que dijimos antes. Ahora descubrimos otra cosa. Y él dice que él enloquece la sabiduría de los sabios. Cuando creen que llegaron a una conclusión, Dios dice, ¡bingo! Hay otra cosa que tengo guardada. El átomo era indivisible cuando yo nací. Y eso significa, no divisible. Átomo. Ya ahí se terminó el mundo. Y el Señor dice que las cosas van a ser quemadas y van a ser destruidas. Y ellos no creían eso. La Biblia miente. No es posible porque el átomo es indivisible. Hasta que pusieron la bomba de Hiroshima y Nagasaki en Japón. Y cuando fueron a buscar desperdicio, no había. Se había evaporado todo. Ahí descubrieron que los átomos tienen protones y neutrones y tienen un universo adentro del átomo. Ahora hay que cambiar la teoría. Todos los libros que yo estudié no sirven, basura. ¿Por qué? Ahora es una nueva teoría. Y van a ver que el mundo está cambiando continuamente. Los principios van cambiando, las leyes van cambiando. ¿Por qué? Porque no tienen nada agarrado. La Biblia dice, yo lo hice, basta. Es por fe, pero también es real, es verdad. Y él acá le está diciendo, miren, ustedes no pueden estar... El que quiere conocer a Dios lo conoce en la simplicidad de su corazón, no en la complejidad de los sabios. Así que él está diciendo, mira, es importante que nadie puede jactarse en su presencia, porque nosotros predicamos a Cristo, ¿qué? Crucificado. No es una idea, no es una ilusión, todo el mundo sabe de Jesucristo. No hay uno que te puede decir que no cree en Jesucristo. Porque si hay uno que dice yo no creo en Jesucristo, es un mentiroso. Porque los ateos más grandes del mundo creen en Jesucristo. Y voy a decir, ¿por qué? Porque los ateos dicen, al menos ateos inteligentes, porque hay ateos tontos también, inteligentes dentro de su locura, ¿no? Ojo, estamos hablando dentro, cuando vas a un nosocomio, cuando vas a un lugar de locos, siempre hay uno más inteligente que el otro. Pero dentro de la locura, en ese sentido. Entonces, la palabra de Dios dice claramente, mira, Cristo fue crucificado. Y sí, ¿cómo yo sé que Cristo existe? Bueno, ellos te dicen simplemente, si hay 4 personas que están hablándome de un personaje, quiere decir que ese personaje existió. Oye, yo no lo puedo negar. Y si hay libros que me hablan de ese personaje, yo no soy tonto para decirle que no existió. Para que yo crea en él o no crea en él es distinto. Pero que existió, existió. No hay duda. Y hay más prueba que un montón de libros que ustedes tienen aún de historia en el día de hoy. La palabra de Dios tiene más pruebas. Vamos al capítulo 2. Capítulo 2. ¿Qué dice? A ver, ¿cuál es el primer problema en los primeros 5 versículos? Que no fue con excelencia de palabra, ni de sabiduría, ni con palabras persuasivas. Ok. Él dice, mira, yo no te predico para convencerte. No son palabras, sino es poder de Dios en ese hecho. Así que él está diciendo a una iglesia. ¿Por qué le está diciendo a una iglesia? ¿Era carnal o espiritual esa iglesia? ¿Por qué era carnal? Porque ya hacían las cosas que decían los hombres, no las palabras. Ok, más, ¿por qué eran carnal? Los dos tienen el mismo punto. Eran creyentes, pero vivían como si no le conocieran a Cristo. Vivían en la carne. Vivían en la carne, eso quiere decir carnal. Vivir en la carne teniendo a Cristo. Es como todos ustedes, digamos, ¿no? Conocen a Cristo, pero viven la carne. Como en el devocional, de que hay cristianos que entre los carnales pasan así de fino, o sea, de prevenido. Correcto. Y algunos carnales se engañan, creen que son carnales, pero están perdidos. Ahora, ¿qué más dice del versículo 6 en adelante? Hasta el final. Habla de la sabiduría que Dios predestinó para los que recibieron a Cristo. Ok, ¿qué más? Que uno de los príncipes de Que conoció
Porque si lo hacían, ya para que ya la crucificaran. Muy bien, ¿y después? En el 9 dice, antes bien como está escrito, cosas que ojos no vio, oído no oyó, ni oído ni corazón de hombre. Son las cosas de Dios. Dice que nosotros no estamos preparados para ver esas cosas, porque Dios nos hace ver. Ok, Dios nos hace ver, Dios nos enseña. Antes no estaba manifestado, ahora está manifestado. Entonces, todo lo que escribían antes, escribían para nosotros en ese hecho. Para cuando Cristo iba a ser manifestado. Ahora, muy bien, ¿cuántos tipos de creyentes Él está hablando en este capítulo? Fíjese al final. Me habla de 2 personas, ¿correcto? Está el que cree que es inteligente, que cree que las cosas de Dios son locuras. Y después está Muy bien, entonces me habla de 3. ¿Correcto? El hombre natural, que no entiende. El hombre que no conoce a Cristo y no conoce la acción del poder del Espíritu Santo es un hombre natural. Nace en el pecado, muere en el pecado. Eso, todos nosotros nacimos en esa condición. La segunda categoría que él me muestra, ¿cuál es? El creyente carnal. ¿El creyente carnal qué es? Tiene a Cristo, pero está todavía en el féretro. Tiene a Cristo, pero todavía está en el cajón. Entonces, cuando tú te acercas y tú le dices, oh, tú vives. Sí, pero no se lo digas a nadie. Él quiere vivir como muerto, porque no tiene acción en el espíritu. En vez, el espiritual, el que está afuera, hablando, predicando, enseñando, hablando con la gente, dándole la medicina que necesita. Nosotros no somos médicos, ¿no es así? Pero si yo fui, por ejemplo, ¿hay algún médico aquí? No, todavía. ¿Tú eres médico? ¿Estabas por levantar la mano? ¿Jericó, Jerusalén? No. ¿Hay una médica? ¿Quién es la médica? ¿O el médico? Estudiante de medicina, que todavía no es nada. ¿A algunos les gustaría ser tratados por ello? Yo no. Mejor quiero que tengan buena práctica, que haya matado a varios, entonces ya después yo puedo ir y decirle, ok, ya aprendí a quién voy. Así que tenemos el hombre carnal y el hombre espiritual. Muy bien, ahora ya tengo el contexto. Hay una serie de problemas en la iglesia que ellos no entendían. De hecho, mezclaban las cosas y pensaban que esta dirección era la correcta y no esta, y que aquí yo pienso así. Pero Pablo dice, mira, vamos a arreglar las cosas como son. Vamos a hablar sobre quién murió en la cruz, cuál es nuestro deber, cuál es el pago. No tengan divisiones, no discutan. ¿Por qué? Porque eso está separado de la palabra de Dios. Dice, sigan una misma regla, tengan un mismo sentir. Entonces no es que yo pienso así y yo pienso así. Eso es locura. ¿Cuántas interpretaciones tiene el Espíritu Santo? Una. Entonces, o yo estoy errado, o tú estás errado, o los demás estamos errados. Pero los dos no podemos tener razón en puntos contrarios. O tú tienes razón, o yo tengo razón, o los dos estamos errados. Dice en la parte que él se va a la iglesia para que ellos crean en la sabiduría del espiritual, no en la sabiduría de los hombres. Correcto, porque dice, yo no le hablo con palabras de vanagloria ni infladas, sino con el poder de Dios. Eso es importante. Ahora vamos a partir de este punto, porque ahora vamos a ver por qué él toca el tema de los premios, de los galardones, y cuál es la realidad. No es que es un versículo aparte, separado, no, tiene todo un contexto. Ustedes están viviendo mal lo que es la vida en Cristo. Están pensando mal en lo que es la vida en Cristo. Y yo quiero ayudarle. ¿Por qué? Porque ustedes son un desastre. Ustedes conocen a Cristo, aceptaron como Salvador, pero en la práctica están errando. Y él dice, y vamos a poner las cosas en orden. Él comienza con el versículo 14, versículo 12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Él dice, ¿qué espíritu tú tienes? ¿Tú tienes el espíritu de Dios o el espíritu de Satanás? Ahora, son contrarios. Los que practican la magia, los que practican la macumba, los que practican la ubanda,
tiene espíritu, tiene poderes. Normalmente son poderes destructivos, son poderes de maldad. Nunca de hacer un acto bueno, nunca de hacer un acto de amor, siempre un acto violento. ¿Por qué? Porque el espíritu vive con odio. El espíritu de Satanás te va a hablar verdad o mentira. Mentira. Mentira, te va a engañar. Como le engañó a Eva. Pero nosotros tenemos miedo. Y Dios dice, mira, no es así. Mi espíritu, yo soy Dios, no hay Dios fuera de mí. ¿Te acordás cuando los demonios estaban en el endemoniado de Gadara? Tenía un montón de demonios, legión se llamaba. Y cuando vinieron a él, estos sí que leían la Biblia. Eran demonios instruidos en la palabra de Dios. ¿Saben por qué? ¿Cómo yo sé que ellos eran instruidos en la palabra de Dios? Porque conocían a Cristo. No, eran instruidos en la palabra de Dios. Conocían a Cristo, está bien, pero muchos conocían a Cristo, sin ser demonios. Porque decían, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Correcto. ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Como nosotros sabemos que todavía no es el tiempo tuyo, ¿por qué vienes antes de tiempo a atormentarnos? Y el Señor le dice, no. Ah, entonces mándanos. O sea, si venía antes de tiempo, tenía todo el derecho de venir antes de tiempo. Pero dice, ¿has venido antes de tiempo a atormentarnos? ¿Ves que conocía la palabra? Entonces ellos te pueden engañar con la palabra de Dios muy fácilmente. Y él le dice, no, dice entonces, mándanos a esos cerdos. Ahora, ¿por qué estos demonios querían ir a los cerdos? Muy simple. Porque ellos le iban a causar un desastre económico a ese. Fíjate vos qué espíritu que tienen, ¿no? En vez de hacer, bueno, mándanos a las ovejas para que seamos dóciles y obedezcamos al pastor, dicen, no, mándanos a esos cerdos, pobres cerdos. Estaban ahí comiendo, esperando ser comidos un día. ¿Y qué sucede? Entran ahí como locos, comienzan a correr, y había un barranco, y en ese barranco todos se tiran, ¡pum! Mueren todos. Todo el pueblo se espanta y van a Jesús y ven al endemoniado que rompía cadena, que tenía fuerza, que tenía poder demoníaco y que todo el mundo le tenía miedo. Lo ve sentado, vestido y en su juicio cabal. Un hombre restituido. El pueblo quiere decir, ¡qué maravilla! ¡Qué milagro! Dijeron, Jesús, no me importa, llévatelo. Perdimos 2000 cerdos. Me importan los cerdos. Que haya restaurado un hombre, no me importa. Deja al demonio que siga haciendo lo que quiera, pero dame los cerdos. ¿Ves el cambio que hicieron? Prefiero los cerdos a una vida cambiada, a una vida correcta. Satanás siempre va a hacer eso en tu vida. Y eso es lo que estaba tratando de hacer con los corintios. Eso es lo que trata de hacer contigo. Él trata que tu vida sea una miseria. Te miente, te engaña, te eres esclavo de los vicios, eres esclavo de la televisión, eres esclavo de internet, eres esclavo de la mujer, eres esclavo. Tú cuando naciste, tu mamá decía todo lo que tú tenías que hacer: comer, dormir, vestir, todo. Tu mamá tenía el horario, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando fuiste a la escuela primaria, la maestra te decía lo que tenías que hacer. Fuiste a la secundaria, los profesores te decían lo que tenías que hacer. Fuiste a la universidad, también los maestros te dicen lo que tenés que hacer y cumplir, si no, bochado. Y después vas al trabajo y te dicen lo que tenés que hacer. Te casás y te dicen a la mujer lo que tenés que hacer. O sea, tú tienes un problema contigo que siempre te dicen lo que tienes que hacer. El otro día estaba predicando en una reunión aquí en una ciudad de Paraguay y digo, ¿cómo tú le muestras que le amas a tu mujer? ¿Cómo tú le muestras a un señor, le digo, que tú amas a tu mujer? Y él me mira, digo, claro, porque el amor no es simplemente palabras, acción. Y yo le obedezco en todo. Esa fue una definición que nunca había escuchado. Le obedezco en todo.
Así que ese es el amor que él demostraba a su esposa. Te digo que somos dominados. Es terrible. Pero ellos eran dominados por Satanás. Y Satanás tomaba la rienda de todos. Entonces dice, el hombre natural, versículo 14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces Pablo está diciendo, no discuta con un hombre natural. Porque normalmente cuando nosotros entramos a discutir con un hombre que no conoce a Dios, no, sí, ¿por qué? Mira esto, fíjate esto. Él dice, no, responde al necio como merece su necedad, para que no seas necio como él. Él te gana, conoce más. Si tú discutís con uno que sabe todo de astronomía, de todos los demás, vas a perder. Entonces tratarlo como loco. Él dice, no te pongas a discutir con ellos, porque el natural no entiende las cosas de Dios. Sus pensamientos no son los pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios para él, ¿qué son? Locura. Y para el hombre, ¿qué son los pensamientos de Dios? Locura. Y para Dios, ¿qué son los pensamientos de él? Locura. Y Dios te dice, mira, no te pongas a discutir conmigo. No te pongas a discutir conmigo. ¿Por qué? Porque tus pensamientos no son mis pensamientos y tus caminos no son mis caminos. Cuando tú te conviertes, aprendes a caminar de nuevo, aprendes a pensar de nuevo. El hombre natural no puede percibir las cosas de Dios. Ahora bien, habla ahora en el versículo 15. Él está diciendo, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora dice, el espiritual, ¿qué puede hacer? El que tiene el Espíritu de Dios, ¿qué puede hacer? ¿Juzgar? ¿Puede o no puede? ¿No puede juzgar? Entonces aquí leímos mal. Te vuelvo a leer lo que dice aquí. ¿Tú eres natural o espiritual? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. ¿Juzga o no juzga? Sí, juzga. Entonces no me vengan a decir que no juzgan. ¿Eres natural? ¿Que no entiende las cosas de Dios? Él te dice, juzga. Ahora, ¿qué quiere decir juzgar? Aquí viene el problema de esa palabra. No me juzgues. Sí, te juzgo. ¿Quién eres tú para juzgarme? Yo nadie, pero la ley de Dios dice, ¿el juez que juzga hizo la ley? No. Hay una cámara, hay un grupo que hace la ley. El juez lo único que hace, juzga. ¿En base a qué? A la ley. Entonces yo tengo derecho a decirte, ¿eres natural, eres espiritual o eres carnal? ¿De acuerdo a qué? A la ley de la palabra de Dios. Yo puedo juzgar, estás caminando mal, tu vida es un desastre, esto es contrario a la palabra de Dios. ¿Y tú quién eres? Un pecador como tú, pero mi patrón dice que esto es errado. Yo no soy el juez, en el sentido de hacer la ley. Ahora, cuando Dios dice no juzguéis, es no hagas tu propia ley. No hagas tu propia ley para acusar a alguien. Pero si yo uso la ley de la palabra de Dios, yo no juzgo. ¿Quién juzga? Dios. Yo solo te paso el dato, pero a ti no te gusta. Entonces dice, mira, el espiritual juzga porque conoce a Dios, tiene la mente de Cristo. ¿Quién puede decirte a través del Espíritu correcto o incorrecto? ¿Entiendes? Ahora bien, vamos al capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Él dice, mira, no importa lo que yo quiera hacer, ustedes no son ni naturales ni espirituales. Lo ponen en una tercera categoría. ¿Ustedes son qué? ¿Creyentes o no? Sí. ¿Pero qué? Están viviendo en la carne. Todavía no entendieron la palabra de Dios. Todavía siguen dándole rienda suelta a la carne. Y eso está mal. Eso está mal, no es correcto. Tú dices, ¿qué es un hombre carnal? Ahora, ¿por qué le va a decir ustedes son carnales? Porque son niños en Cristo. ¿Cuántos años tienes? Sí, 25. ¿Usás el chupete? ¿Cómo se llama? El vivero no, el chupete. El chupete. O la mamadera.
¿Seguir usando la mamadera? ¿Por qué no? Explícame por qué no. ¿Por qué? No soy bebé. Ahora, ¿cuántos de ustedes vienen y le dicen, mira, hay que hacer eso? Ya me voy enojado, hago puchero. ¿Qué edad tenés? 18 años. ¿Todavía tenés actitudes de bebé? Es lo mismo que estás con el chupete. O si tú tienes una pelota que todos están jugando y no te dejan jugar porque eres malo, tú agarras la pelota, te la pones debajo del brazo y te vas. ¿Eso qué es? Pelotallada, correcto. Bueno, ese es que no te pasa. Ese es que no te pasa la pelota, pelotallada. El asunto está, ¿qué cosa es? Que tú eres el hecho de errado en ese concepto. Tú siendo ya adulto, actúas como niño. ¿Cuántos conocen que su hermana, o su hermano, o su amigo actúan como niños? Levanten la mano. ¡Todos! Ellos saben que yo en esto actúo como niño y tú actúas como niño en otras cosas. ¿No es así? Nos enojamos, hacemos puchero, mostramos nuestro... Aún en los matrimonios pasa eso. Cuando la mujer se enoja con el marido, él no duerme ahí. ¿Viste? Son como los niños. Me encierro en la puerta, basta, se acabó. Actuamos como niños. Y Pablo dice, ya tienen que dejar las cosas como niños. Dejen el chupete, dejen los juguetes, dejen el carácter de niño. Pasen ahora a un adulto. Vivan de acuerdo a lo que son, pero eso es madurez. Eso es madurez. Así que él está atacando eso y sigue diciendo, odia beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros. Ahora él manifiesta el problema de la carne. Y él le dice, celos, contiendas, disensiones. Eso muestra que sos carnal. Viven peleando. ¿Están en la carne o en el espíritu? Pura carne. Puro churrasco. Y tú dices, paren, en el espíritu no hay, algo está mal. Ahí el orgullo entra. Ahí lo que quiero yo, lo que quieres tú. Porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Ahora él me va a dar un ejemplo de que el hombre carnal primero me dijo toma leche y no viandas. Todos tienen un bebé acá. ¿Quién tiene bebé? Tú tienes un bebé. Le das leche todavía, ¿no? ¿Qué pasa cuando le vas a empezar a dar cosas sólidas? ¿Cuál es la primera acción que va a hacer? Lo va a escupir. ¿No lo hizo? Él debe ser espiritual ya. Normalmente cuando la primera vez que le das, es su mayoría, puede haber excepciones, muertos de hambre no pasan con nada, o sea, comen todo, ¿no? Dice, buen hambre no hay pan duro. Pero normalmente es cuando tú le pones un poquito maicena o le pones algo en la leche, él ve esa diferencia y lo rechaza en un primer lugar. Cambia la cara, correcto, cambia la cara. ¿Por qué? Porque está probando algo y muchos no lo aceptan y después de varios intentos empiezan a comerlo. ¿Correcto? ¿Por qué? No están acostumbrados a eso. Y usted tampoco le puede dar un pedazo grande de comida cuando empiezan a comer. ¿Por qué? Porque ellos no lo mastican, se lo tragan y después se ahogan. Entonces no están acostumbrados. Y él está diciendo, ese es el problema de ustedes. Ustedes todavía están tomando leche cuando ya tenían que comer carne. Pero para comer carne tienen que tener el estómago ejercitado para eso. Quiere decir que no tuvieron un crecimiento progresivo en ese sentido. Por eso es muy importante la reunión de jóvenes. Para que tú vayas aprendiendo a comer comidas más sólidas. Por eso vas a la iglesia, para aprender a ser maduros. Pero sigue en ese caso. Él dice, ahora me va a dar un ejemplo de plantas. Entonces, ¿por qué tardas tanto en la introducción? Porque si yo no entiendo el objetivo de todo eso, lo voy a ver como una cosa aislada, el hecho de los galardones y de los premios. Ahora él me dice, todo tiene una causa y una consecuencia. Él dice, versículo 7, capítulo 3, versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. Vamos al versículo anterior. Yo planté, versículo 6.
Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y él después dice, versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa. ¿Recibirá qué cosa? Recompensa. Me está hablando de recompensa, de acuerdo a su labor, de acuerdo a su labor. Ahora bien, yo planteé, Apolo regó. ¿Sabes lo que me viene a mi memoria? Dos puntos principales que Pablo habla a Timoteo y que Jesucristo también mencionó en Mateo 28: evangelizar y discipular. ¿Quién fue el que evangelizó? Según él dice ahí, yo planté la semilla en la persona, pero tú regaste a la persona. ¿Qué hiciste? La discipulaste a esa persona. Pero ¿quién dio el crecimiento? Dios. Yo no le doy el crecimiento. Yo te doy agua, yo te doy comida, pero Dios da el crecimiento. Él se encarga de que eso entre por tus venas. Si tú conoces a Dios, eso es lo que tienes que hacer. Alguien plantó. Quizás el mismo que plantó riega. ¿Entiendes? Y te discipula. Pero a veces uno planta y otro te agarra y te empieza a enseñar los principios de la palabra de Dios. Él está dando un ejemplo diciendo, es importante que alguien riegue. Es importante que alguien plante. Pero cualquiera de los dos hizo el trabajo que corresponde, pero el crecimiento lo da Dios, en ese sentido. Y muchas veces dependiendo de tu interés en la palabra de Dios. Ahora viene, cambia. Él dice, versículo 9, termina diciendo esto: cada uno recibirá la recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois terreno de Dios, en donde Él va a trabajar. Tú eres un terreno que Él tiene que trabajar y tiene que producir y tiene que dar vuelta a la tierra y tiene que producir y tiene que producir. Tú eres labranza de Dios, un terreno para cultivar. Recuerda eso. Él siempre quiere que crezca. Él siempre tiene semillas para plantar de nuevas cosas en tu vida. Pero ahora cambia. Papá cambia el concepto totalmente. Sale de lo que es plantación, de lo que es semilla, de lo que es crecimiento, y ahora me va a un arquitecto. Porque ahora me va a mostrar otro aspecto del cristianismo. Conforme a la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ahora, arquitecto es una palabra dividida en dos: arco y techo. Entonces tú tienes el arco y el techo. Es una casa. Él dice, yo como perito arquitecto, como uno que hace la casa, dice, yo puse el fundamento. Ahora, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora él me está diciendo esto. Mira, yo puse el fundamento de la casa, que es Jesucristo. Ahora cada uno de ustedes va a edificar. Yo esta noche voy a entrar en más detalles sobre esto. Voy a hablar mucho más de ese fundamento y cómo edificamos. La pregunta que tengo es, ¿podemos edificar cosas malas en el fundamento de Cristo? ¿Te deja el Señor poner cosas malas en el fundamento de Cristo? Vayan pensando. Ahora, hoy quiero dejarles en esta mañana 3 pensamientos. Eres natural, no conoces a Cristo. Para ti el Evangelio es locura. Y Satanás gana victoria en tu vida, separado eternamente con Cristo. ¿Eres un creyente que aceptó a Cristo como Salvador? Sí. Decime cuánto de Cristo está en ti durante el día.
un 10%, un 20%, un 30%. Tú siempre que te tomas acciones, piensas lo que Cristo haría en ese lugar. Piensas si el Espíritu Santo está contento en lo que tú vas a hacer, si está de acuerdo con la palabra de Dios, o actúas en la carne. Si el porcentaje tuyo es menos del 50%, tú eres más carnal que espiritual. Y vas a vivir una vida de sufrimiento, de dolor, de angustia, que Dios no quiere. Si eres espiritual, vas a vivir una vida de angustia y de problemas, pero con conciencia tranquila. Con conciencia tranquila. Porque a paz te llamó el Señor. No importa los problemas, estás en paz. Si yo pagué los impuestos y me viene la policía a llevar preso porque no pagué los impuestos, yo no tengo ningún problema que me lleven preso. ¿Por qué? Porque yo pagué los impuestos. Estoy tranquilo. No estoy escondiéndome de nada, no tengo que justificar nada. Pero el que no paga los impuestos, hay su conciencia. ¿Por qué no lo pagué? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no lo pagué? Ahora me agarraron. ¿Cómo puedo mentir? ¿Cómo puedo mostrarle que ellos están errados? Engañar. Entonces tú sabes si estás viviendo en la carne o en el espíritu. ¿Por qué? Ahora Dios dice, ¿estás trabajando bajo un fundamento? Vamos a ver si vas a recibir o no vas a recibir lo que Dios quiere que recibas. Vamos a ver. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque vimos los problemas que tenía Corinto. Y Señor, nosotros tenemos muchos de esos problemas también, pero muchas veces no lo queremos resolver. Señor, haz que lo podamos resolver. Hablar con el consejero, hablar con los pastores. Señor, ¿por qué? No queremos vivir una vida de derrota, queremos vivir una vida de victoria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Termino con esto, perdón. Hay unos muchachos que se convirtieron en parque, ¿correcto? Y el fuego que tienen esos muchachos en la conversión es increíble. Es increíble. Les predican en el mercado 4 a todo el mundo. Regalan videos de la segunda venida de Cristo a todo el mundo. Miren, este video es gratis, se lo regalo. Están puro fuego. Tenés que escuchar esos testimonios de esos muchachos. Pero ¿sabes lo que yo me tengo miedo? Que vengan a la iglesia y se enfríen como ustedes. Que en vez de ellos contagiarles a ustedes, ustedes los contagien a ellos. Y la vida cristiana, y ellos están ahí. ¡Qué bueno! Solamente una palabra. Dice, bueno, porque en la Biblia está dado un Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Un Antiguo Testamento. Dios tiene cosas para mí. Un Nuevo Testamento. Cristo tiene una cosa para mí. Explícame, ¿qué tiene para mí? Y nosotros sí, tiene un Nuevo Testamento, un Antiguo Testamento ellos ya descubrieron que tiene una vida detrás. Y quieren conocer, y quieren saber. Y enseguida yo digo una palabra, ellos la ponen en práctica. Digo, por ejemplo, el vanaglorioso, el hipócrita busca alabanza. Entonces viene el amigo que él llevó a Cristo y dice, bueno, porque tú me llevaste a Cristo. Vete, Satanás, vete. ¿Por qué? Porque eso es hipocresía, porque me estás alabando. Le digo, no. Él te está diciendo que tú te dejaste usar por Dios para que Él sea salvo. Bueno, háblame más. O sea, aceptan y lo ponen. Ok, gracias. Y vivan, no solamente estén mendigando la vida cristiana. Gracias, pastor. Vamos a ver cómo están los ánimos, a ver si están fríos, tibios. ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Estamos azules! ¡Azul! Bueno. Vuelvo a saludar. ¿Cómo está este grupo? ¿Cómo está este grupo? ¿Quiénes no tienen equipo todavía? Levanten la mano. ¿Quiénes no están en un equipo? Giovanni, vas a estar en el equipo verde. Te cambiamos otra vez, ¿sí? Así.
Un